Jesucristo, a cada una de las personas que nos van a ver en esta tarde. Les damos la bienvenida y les deseamos bendiciones de lo alto. Esta palabra que vamos a exponer hoy es una palabra viva y eficaz conforme a la palabra. El tema es un tema que el Señor nos ha dado para anunciar hoy. ¿Por qué causa se enciende la ira de Dios? El furor de Dios y la ira de Dios. ¿Por qué causa se enciende? ¿Se fue la señal, oiga? Y la cita bíblica es Jeremías 44:6. Dice: ¿por qué causa se enciende el furor y la ira de Dios? Y vamos a leer una parte bíblica ahí en Jeremías 44, lo que le dice Dios a Jeremías. ¿Ya? Le dice Dios al profeta Jeremías a manera de apercibimiento. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto y que vivían en Migdol, en Táfenes, en Menis y en la tierra de Partos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que yo traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y aquí que en ellas está hasta este día. Hoy están asoladas y no hay quien more en ellas. Dios le estaba haciendo la exposición a Jeremías, que les dijera que vieran, que pudieran apercibirse con sus ojos lo que él había hecho con Jerusalén. Y luego le explica por qué causa. Dice: a causa de la maldad que en ellos cometieron, para enojarme, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Por esta causa se enciende la ira de Dios contra el ser humano. Y esto está escrito para que nosotros nos demos cuenta el perfil del carácter de Dios. Dios, dijimos en los estudios pasados, Dios es amor, Dios es bueno, y Dios tiene muchas cualidades: es misericordioso, paciente, tardo para la ira. Pero el perfil de Dios, del otro lado, el celo de Dios, se enciende, como dice el tema. Dice la causa: ¿por qué causa se enciende el furor de Dios y la ira de Dios? O sea, el enojo. Dice que a causa de la maldad se enciende el enojo de Dios. Y cuando dice que yendo a ofrecer incienso a otros dioses, cuando nosotros ofrecemos presente a otros dioses, y podemos hablar de muchos dioses, hay muchos dioses en el mundo que se han hecho a manera de semejanza, pero lo que queremos hacer notorio es el perfil de Dios. ¿Por qué causa Dios se llena de ira contra los humanos? Porque lo cambian a Él siendo Dios por algo que no es Dios. Y dice: y incensaron a dioses, honrando a dioses ajenos, así, ajenos a Dios, o sea, algo que no eran dioses, pero que los hombres los hizo dioses, y se fueron a incensarlos, a honrarlos con incienso, a adorarlos. Y entonces, por causa de esto, encendieron la ira de Dios. Cuando nosotros tocamos esa sensibilidad de Dios, ese perfil de Dios, hacemos que Dios se llene de ira. Cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas, haciendo más importante aquella otra cosa que no es Dios antes que a Dios.
Es ahí donde nosotros incitamos a Dios a que se enoje en el celo de Dios, porque Dios quiere todo el reconocimiento, pero nosotros a veces lo incitamos a que se enoje, a pesar de que Dios es tardo para la ira, según el Antiguo Testamento, donde dice que pasó la gloria de Jehová delante de Moisés, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Es otro perfil de Dios, pero aquí estamos viendo el perfil, ¿por qué causa se enciende el furor de Dios y la ira de Dios? Dice, porque dice que el pueblo de Israel, a causa de la maldad de ellos que cometieron, para enojarme, dice, fíjese lo que dice, para enojarme en el verso 3, para enojarme, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos, que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Dice, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, y sin cesar para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Allí Dios le estaba declarando por medio de los profetas, dice, que les advertía a los judíos, a Israel, no hagas tales cosas, tales abominaciones, porque esto no me agrada, ¿sí? No es agradable delante de mí. Dice, cosas que yo aborrezco, que ustedes se vayan y adoren otros dioses, otras cosas que ustedes hicieron como dioses, que no son dioses. En los Salmos dice que aquellos no son dioses. Amén. Dicen los Salmos, porque ellos tienen boca, tienen nariz, no respiran, tienen oídos, no oyen, tienen ojos, pero no ven. Dice, tales dioses no son dioses, porque Dios sí escucha, porque Dios sí ve, porque Dios sí obra, porque Dios sí tiene poder. Entonces, el perfil de Dios que estamos viendo hoy es por qué causa Dios se llena de enojo. Aquí se los dice. Dice muy claramente, envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano. Les mandé a anunciar para deciros que no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco, que te vayas y te inciencies a otro Dios, ¿sí? Que tú sirvas a otro Dios, pero no oyeron, inclinaron su oído para convertirse de su maldad. O sea que también Dios le pone un calificativo a tal maldad, ¿sí? A tal maldad le está poniendo ya Dios, dice, para no oyeron, ni inclinaron su oído, ni se convirtiesen, no se convirtieron de su maldad. O sea que el adorar otros dioses que no son dioses es maldad delante del Creador. Es maldad, es perversión, es pecado, ¿sí? Dice, no se convirtiesen de su maldad para dejar de ofrecer incienso a sus dioses ajenos. Dioses ajenos es todo aquel que no es Dios. A eso le nombra la palabra de Dios, es específica. Dice que todo lo que no es de Dios son dioses ajenos, ¿sí? Dioses que no existen, dioses que están fuera de ser dioses. Dice, y se derramó por tanto mi ira y mi enojo. En el verso 6, se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como hasta hoy. O sea que ese perfil de Dios lo estamos viendo porque es muy peligroso para la humanidad, tanto para el ser humano en lo particular como para las naciones. Muy peligroso hacer enojar a Dios. Ese perfil de Dios, de su celo, de encender su ira porque lo hacen menosprecio, porque en vez de adorarle a Dios van a adorar otras cosas que no es Dios. Y es ahí donde se enciende la ira de Dios y el furor de Dios. Y entonces trae catástrofes, encienden para hacer destrucción. Dice en el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén, sobre las ciudades de Judá, y aquí en ellas está, en el día de hoy, asoladas y no hay quien more en ellas. En aquel tiempo las dejó quemadas las ciudades, ¿sí? Quemó las ciudades, mandó sus enemigos de Jerusalén y la incendiaron con fuego y la quemaron, quedaron desolados, tumbaron las
Los muros, las murallas que tenía para protección se las tumbaron, le prendieron fuego y quedó desolado. Por causa de que hicieron encender la ira de Dios, o sea, el perfil de Dios en ese rublo, donde Dios se llena de ira porque lo cambiamos, es la palabra, porque nosotros cambiamos por otra persona a Dios, y Dios en ese perfil se llena de ira y de enojo, sea con quien sea con la nación, sea con el pueblo, sea con las personas en lo particular. Y se llena de ira y lo provocan a ira, y de él sale destrucción. Hay cuenta que sale la orden para destruir. Entonces ya vimos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es paciente y tardo para la ira, que Dios es benigno, es amor. Pero tiene otro perfil. Este perfil que estamos viendo es un perfil peligroso para nosotros y para la humanidad y para el mundo. Porque Dios puede hacer remover la tierra por causa de la dureza del corazón de nosotros. Por eso queremos hacer conciencia hoy, para los que nos están mirando, que tenga cuidado con este perfil de Dios. Donde quiera que esté, en cualquier lugar que esté, tenga cuidado con este perfil de Dios. Dice que envió a sus siervos los profetas para anunciarles. Ahora no son profetas, ahora son muchos profetas. Todos los que anuncian el nombre de Jesucristo por todo el mundo le están diciendo cuál es el propósito de Dios para la humanidad de salvación. Y el mundo no quiere escuchar, el mundo no quiere oír, ¿verdad? Tienen el oído tapado y no quieren escuchar. Por lo tanto, al no escuchar, estamos provocando a que Dios se llene de ira contra la humanidad, porque Él pone un perfil de su carácter, que nosotros tenemos que conocerle. Dice, ¿de qué se agrada Dios? Dice que le conozcamos. Entonces aquí estamos nosotros viendo un perfil de Dios que es peligroso para la humanidad y para nosotros. Para todos en lo particular, mi hermano y mi hermana, seas creyente o no seas creyente. Si tú haces cosas indebidas, tratando de opacar a Dios en tu vida y poniendo en prioridad otras cosas que no son dioses, no importa el Dios que sea, puede ser hasta el Dios mismo tuyo, que dices tú te amas más tú que a Dios y lo pones a Dios al último y tú primero, ahí te estás endiosando a ti mismo, estás creando un Dios en ti mismo. Si amas más a tus hijos que a Dios, estás poniendo a Dios menos que a tus hijos, a tus papás, a tus parientes, o tu dinero, tu casa, tu carro, tus bienes, antes que a Dios, o un ídolo de esos que adora a la gente. Y si le ofreces tributación de reconocimiento más que a Dios, tú estás provocando el celo de Dios. Porque Dios dice en el primer mandamiento, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Entonces ahí Dios no te deja ni un perfil, o sea, no te deja ni un espacio para que tú ames otra cosa antes que Dios. Y por lo tanto es peligroso en lo personal el no conocer a Dios de este perfil. Puede Dios mandar destrucción en la área que a nosotros nos afecta. Y por eso tenemos que tener cuidado en este perfil del carácter de Dios. Dios es bueno, sí, es muy bueno. No hay otro ser tan precioso como Dios. Es precioso. Pero Él aquí claramente le dice a Israel, le dice la causa. Dice, a causa de la maldad de ellos que cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso y honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano. Les dije, les anuncié que no me gustaba, y ellos lo siguieron haciendo, ¿sí? Desde temprano, sin cesar para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. Fíjese lo que le está diciendo, se los estaba advirtiendo. No lo escucharon, a pesar de que les mandó los profetas. Dice, no oyeron, inclinaron su oído. Dice para convertirse. No escucharon para dejarlo de hacer. Es lo que está diciendo. Pero no oyeron ni
inclinaron su oído para convertirse, para no hacerlo, de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. No le escucharon, siguieron en su misma mula, se subieron y se fueron, hicieron lo que Dios no le agradaba, y vienen las consecuencias de no respetar ese perfil de Dios. Pero no oyeron, inclinaron su oído, dice. Y luego en el verso 6 dice, por tanto, porque no escucharon, se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades. Órale, les pegó en la ciudad, en las calles, y fueron puestos en soledad y en destrucción como hasta hoy. Ahora pues así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Fíjese lo que dice. ¿Sí te puedes quitar de la luz, Miguel? Dice Dios, a manera de advertencia: ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? O sea que cuando nosotros provocamos a ir a Dios, estamos trayendo mal para nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos? El hombre, la mujer y los muchachos y el niño de pecho en medio de Judá, ¿sí? Sin que os quede remanente alguno. O sea que Dios nos va a pegar en lo que más amamos. Por cuanto no obedecemos a la voz de Dios cuando Él dice: miren, no hagan tal cosa, hombre, porque eso no me gusta. Me provocan a ira. Yo solamente soy Dios y nada más lo que les pido es que me respeten. Pero por cuanto no me respetan, ahí les va el regalito. Dice: ¿por qué hacen un mal tan grande contra ustedes mismos? Porque Dios se va a volver contra nosotros, por cuanto le provocamos a ira en ese perfil que Él tiene de carácter. ¿Sí? Dice: un mal tan grande contra vosotros mismos para ser destruidos. Dice: el hombre y la mujer, vámonos, el muchacho y el niño de pecho, o sea, todos, ¿verdad?, de Judá, que se queden, dice, sin remanente alguno, haciéndome enojar con la obra de sus manos, ¿sí?, de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, de donde habéis entrado para vivir, y de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por aprobio a todas las naciones de la tierra. O sea, lo que se acarrió Judá e Israel por causa de la desobediencia de no escuchar al profeta de Dios, ¿sí? No escucharon a los profetas de Dios. Dice que se los mandó desde temprano: vayan y díganles que no hagan tal cosa, porque esas cosas no me agradan, me van a hacer enojar y los voy a poner en calamidad, los voy a poner en prueba. No escucharon. Dice: van a terminar como un aprobio en las naciones. ¿Cómo terminaron? ¿Dónde están los israelitas? ¿Dónde están los judaístas? Los esparció por todo el mundo con la ira de Dios. No se la han acabado todavía, ¿sí? Ya los regresó otra vez a su tierra, de donde los esparció. Pero este perfil del carácter de Dios los llevó a las naciones, los esparció por las naciones porque no quisieron escuchar. A nosotros no nos va a mandar a las naciones, nos manda el castigo a la misma casa, a la misma familia, porque dice ahí que desde el hombre, la mujer y el niño de pecho, ¿sí?, y la ciudad y las calles, dice, quedarán desoladas por causa de que quisieron enojar a Dios. ¿Quién? El humano. Porque les manda la palabra, les vuelve a mandar la palabra y no escuchan, y no escuchan, y no escuchan. Entonces viene el furor de Dios y la ira de Dios sobre esas criaturas. ¿Cuántas veces ha llegado al evangelio a tu vida y lo has rechazado? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado por medio de los mensajes y tú no has querido? ¿Cuántas veces el Señor te ha dado bendición de lo alto y te has desviado del camino? ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido grandemente en todas las áreas y te has olvidado de Dios y lo has echado tras tus espaldas creyendo que tu fuerza lo hizo cuando Dios te lo dio? El llamamiento celestial que tienes para salvación, que lo menosprecias cada día, cuando ese llamamiento es de Dios, y debes de cuidarlo como una joya, como una perla, porque es un llamado de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo contrario,
estamos provocando ese perfil de Dios para que de Dios salga la destrucción. Por eso yo quiero que hoy conozcas que hay un Dios que es bueno, sí, muy bueno. No hay otro mejor porque es precioso. Pero tiene este perfil que no quiere ser menospreciado. Él no quiere ser objeto de burla. No quiere ser objeto de desobediencia. Él no quiere ser objeto de menosprecio. ¿Sí? Él quiere estar en el primer lugar de nuestra vida porque Él se lo merece. Él nos creó a nosotros. Pero dice en el profeta Isaías, dice, crié hijos, los engrandecí, se volvieron contra mí. Y es ahí donde se crea el conflicto entre el humano y Dios. Por eso hoy queremos que tú, mi hermano, mi hermana, y los que nos estás viendo, conozcas este perfil de Dios. Dios es bueno, no hay duda. Pero el ser humano le provoca con su terquedad la ira a Dios. Me cuenta que le está escarbe y escarbe y escarbe ahí hasta que llena la paciencia de Dios. Dice, mi hijo, no lo hagas. Mi hija, no lo hagas. Ya no lo hagas. Porque mira, me estás provocando a ira. No, ahí vas, otra vez. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Hasta que se llena de ira a Dios y dice, bueno, como el niño malcriado, tengo que darte unas nalgaditas para que entiendas. Entonces, hay que ver con seriedad este tema, que es muy importante para que te vaya bien. Porque si nosotros no provocamos el furor de Dios, o sea, la impaciencia, la paciencia de Dios, no le colmamos a Dios la paciencia con nuestros males que hacemos en terquedad, en obstinación, en secuencia permanente, que estamos ahí como una gotera haciendo mal y mal y mal hasta que se llena Dios de impaciencia y dice, ya mijo, ya me cansaste, tú no entiendes. ¿Qué no te estoy diciendo por la palabra todos los días, por medio de mensajes, por medio del evangelio, en la televisión, en internet, por casa, en templos, por hermanos, hermanas que andan anunciando mi carácter, mi manera de ser, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero darte a ti, cómo te quiero tener en eminencia, cómo te quiero tener como criatura especial, pero tú no quieres, ¿sí? Tú estás obstinado a que yo me enoje, y ya cuando se enoja Dios, ¿sabes qué pasa? Nos morimos, porque Dios, cuando se levanta de ira contra el humano, es destrucción. Y ya no dice que no hay quien lo pare, porque no hay otro atrás de él que le diga, ¿por qué lo haces? Es soberano. Y entonces ahí es el peligro que yo quiero advertirte hoy. Que tengas cuidado del creador de la vida, porque tiene ese perfil que no perdona. Ya si lo llenas de toda su paciencia, ya de ahí el Señor dice, quito a esta criatura y pongo otra. Así de sencillo. A él no le molesta eso, porque puede poner otro en contra. Por nosotros, pone otro. A mí el Señor me dice un día, dijo, yo te puse para esto y si no lo haces yo te quito y pongo otro en tu lugar. ¿Amén? Así me la leyó a mí. Y por eso yo digo, es el carácter y el perfil de Dios. Nosotros no lo podemos cambiar, es un ser pensante, es un Dios que tiene ciencia, sabiduría y tiene todos los elementos que nosotros tenemos. Dice que nosotros fuimos creados conforme a su imagen y semejanza. Imagínate Dios como persona, se enoja también, hace bien pero también se enoja y tiene momentos difíciles también, a veces cuando ya se llena de impaciencia con su creación porque no entiende, él tiene que tomar una determinación. Cuando Moisés lleva al pueblo de Israel, allí muestra este perfil Dios, pero Moisés no deja que lo consuma ese perfil. Dice que llevaba el pueblo de Israel y por la obstinación de Israel, dice que le dijo Dios, ya no iré contigo, Moisés. Hicieron enojar a Dios. Se subió el furor de Dios, el enojo de Dios, y dice que le dijo, ya no voy contigo, Moisés, llévatelos. Y cuiden porque el ángel mío va a ir delante de ustedes y el ángel no les va a perdonar porque tiene mi nombre. Así le dijo Dios a Moisés. ¿Y sabes qué dijo Moisés? Dijo Moisés, Señor, si tú no vas conmigo, yo no muevo el pueblo. Y no me muevo, porque sabemos que si tú vas con nosotros, tú nos perdonarás, pero el ángel no nos va a consumir. Entonces ahí destapa, por medio de la palabra, destapa el perfil peligroso que yo te estoy diciendo de Dios. El peligro de hacer enojar a Dios. Dice, bueno, sí, dice, mira Moisés, quítate delante de este pueblo, dice, ya cuando lo hicieron enojar, dice, quítate delante de este pueblo. Quítate unos segundos, dice, y yo lo consumo en unos instantes, este pueblo, y te hago otro mejor, y te pongo al frente de él. Pero Moisés le estorbó.
le dijo: Señor, ¿qué dirán las naciones donde los sacaste que no pudiste con ellos? Y que nada más los sacaste para matarlos. Moisés con esas palabras le quitó la ira a Dios. Y dice que Jehová se arrepintió y dijo: bueno, sí, llévatelos. Pero sabes que el perfil de Dios, como es eterno, no se cambia, sino que deja el juicio para el final. Le dice: llévatelos. Pero yo en aquel día, dice Jehová, en aquel día yo les rendiré cuentas. No les perdonó. Sí, todavía están guardados para juicio. Pues te digo que este perfil es peligrosísimo para nosotros y es importante que nosotros lo conozcamos como creación. Por eso yo te lo estoy dando hoy, para que tú conozcas el otro perfil de Dios. ¿Sí? El enojo y la ira de Dios se enciende por ser cambiado Dios por lo algo que no es Dios. Por la obstinación del pecado, aquel que no le gusta a Dios, tú puedes provocar a Dios en ira. ¿Sí? Y entonces hay que conocer este perfil de Dios para que tú tengas cuidado y no provoques a Dios. Y no te vengan males a tu vida, que son irrevocables, porque saliendo del dictamen de Dios, se acabó. Nosotros nos morimos, porque Dios es Dios. Ahí el pueblo de Israel no murió al instante, porque Moisés intercedió por el pueblo. Le dijo: ¿qué dirán las naciones, Señor? ¿Que no pudiste? Y dice: bueno, por esas palabras, dijo Moisés, por esas palabras, Moisés, llévatelos, pero yo en aquel día los juzgaré. No se las perdonó. Entonces, cuando nosotros despertamos el furor de la ira de Dios, no esperes cosas buenas, porque Dios, así como tiene una palabra de salvación irrevocable, también tiene una palabra de condenación irrevocable. Cuando Él dice no, ya se acabó. ¿Sí? Nada más tiene un sí y tiene un no. Y eso es lo peligroso de Dios. Por eso yo te invito a que tengas el temor de Dios hoy. A partir de hoy, aprende esto. Ten temor de Dios, porque Dios no es hombre. Aunque tiene todo el perfil de nosotros, como nosotros, piensa, actúa, habla, ve, todo, obra con poder de gloria. Pero su palabra es eterna y sus decisiones son eternas. Por eso si un día dijo el Señor: quiero, mi hijo o mi hija, que tú vengas a vivir conmigo, y te abarcó en el Evangelio para salvación, es eterna, esa palabra no la revoca nadie. ¿Sí? Si tú eres fiel vas a ser salvo, porque la palabra de Dios no se revoca. Y está escrito en la palabra que el llamamiento, la unción y el llamamiento de Dios es irrevocable. El don de Dios y el llamamiento es irrevocable. O sea, Dios es eterno y todo lo que sale de Él es eternidad, porque Él es eterno. Entonces, ese es el peligro de la orilla del carácter de Dios, donde nosotros podemos peligrar. Pero en el otro de no, allá hay abundancia de vida. Si andas en el carácter de Dios, apacible, en la bendición de Dios, en la obediencia a Dios, en la adoración a Dios, tú andas en un manantial de vida, porque eso no se va a acabar nunca. Ahí se cumple la palabra del Salmo 23, donde dice: te pastoreará junto a aguas de corrientes de aguas, donde hay pasto, donde hay alimento, hay felicidad. Pero no te metas a este rublo del perfil de la negativa de Dios, donde Dios se llena de impaciencia y se incita de enojo, de su carácter, ¿verdad? Donde tú o yo lo podemos provocar a tal grado que podamos ser consumidos. Ten cuidado, Dios no juega, Dios es eterno. Por eso hoy te estamos diciendo el perfil del carácter de Dios. A manera de advertencia le dice a Israel, ¿verdad? Dice: pero no oyeron ni incensaron, dice, ni hicieron, no inclinaron su oído para convertirse de su maldad y dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se los hace muy advertidamente. No se convirtieron, no se arrepintieron de hacer lo malo, sino que hicieron lo malo y siguieron haciendo lo malo y siguieron haciendo lo malo hasta que se llenó Dios de impaciencia y salió decreto malo. Y vemos las consecuencias hasta el día de hoy. Israel quedó esparcido, duró muchos años destruido como nación, quedó absuelto, ¿verdad? Desapareció como nación porque desobedecieron a gran manera a Dios, le hicieron incitar a ira, ¿verdad?
Ahora imagínate esa ira de Dios en lo personal e individualmente en cada ser humano. Peligrosísimo. Por eso hay que tener temor de Dios y guardar sus mandamientos y andar en el perfil del llamamiento, andar en la obediencia, andar en lo que es bueno, para que nos vaya bien y la bendición no deje de manar de parte de Él, porque de Él mana la bendición. Dice San Juan, dice, porque nada le es dado al hombre, si no le fuere dado del cielo. Todo lo que nosotros recibimos viene de lo alto, decretado por Dios, dado por Dios. A unos mucho, a otros poco, pero Dios reparte conforme a su voluntad, a quien Él quiere y como Él quiere. Es soberano. Ahí no hay discusión. Amén. Entonces, hoy te he dado a entender este perfil de Dios a manera de advertencia, que Dios no admite que lo sustituyamos por otro Dios o por otra cosa que sea antes que Dios. Esto lo llena de ira. ¿Sí? Y quiero llevarte al profeta Ezequiel capítulo 8 para que veas lo que dice Dios. Ahí a manera, también le dice al profeta Ezequiel, ¿verdad? Dice, casa de Israel hace en tinieblas, dice, vamos a ver acá desde el 3. Dice, en aquella figura extendió la mano y me tomó por las guejadas de mi cabeza, y en el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visión de Dios a Jerusalén y a la entrada, a la puerta de adentro, dice, que miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, a la que provocaba celo a Dios. Fíjate cómo estaba ahí provocando a celo, pero ¿qué le provocaba celo? He aquí que ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como en la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo del hombre, alza ahora los ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Dios estaba enojado. Y me dijo entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen y las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y ahí miré, he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo del hombre, cava en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones. Fíjate lo que dice. Le dice al profeta, me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Nos estaba mirando Dios. Entré pues y miré, he aquí toda forma de reptil, bestia abominable, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban sentados, dice 60 varones de los ancianos de la casa de Israel, Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube de espesa de incienso. Fíjate lo que estaban haciendo. Estaban incenciando a dioses ajenos dentro de las atrios de la casa de Jehová en el templo de Israel. Y esto provocó el celo de Dios. Y fíjate lo que pasó. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en su cámara, pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová, y Jehová ha abandonado la tierra. ¿Sí? Que Dios no los estaba mirando, y mucha gente tiene este concepto, que Dios está en los cielos y ellos están en la tierra, y que los mira. Pero no sabes que de lo alto el Señor te está mirando como yo te estoy mirando. Tú me estás mirando a mí. Amén. Dicen ellos, no ve Jehová, no ha abandonado la tierra. Y me dijo, después vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estos hacen. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas acechando a Tamuz. Fíjate bien lo que estaban haciendo. Dios las estaba mirando. Luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas.
Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando el sol, postrándose hacia el oriente. Aquí estaba siendo sustituido Dios por las mujeres, por Tamuz, y los hombres adorando sus espadas derecho al sol, estaban adorando el sol. Aquí estaban sustituyendo al Dios de dioses por un astro. ¿Fijas cómo nosotros podemos estar incitando a Dios a ira con lo que hacemos? Dice que las espadas vueltas hacia el templo y su rostro hacia el oriente, adorando el sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo del hombre, es esta liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Y después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. ¿Sí? Se volvieron, todavía van y hacen cosas malas, y luego todavía vienen a la casa de Dios dándose de golpes de pecho ahí, que van a adorar a Dios ya después de que hicieron maldad. Habemos muchos de ese tipo de gente. Y aquí aplica también lo que dice en Jeremías. Dice: aquí aplican el ramo a sus narices. Pues yo procederé con furor. ¿Te fijas cómo? Y ahí está encendida la ira de Dios. No perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, y yo no los oiré. Venganza. ¿Te fijas cómo este perfil de Dios tiene un perfil de juicio? Y es ahí lo que yo quiero que entiendas hoy. Que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es precioso en todas sus áreas. No le busques, porque al otro perfil tú lo provocas, yo lo provoco a ira. Va a venir de parte de Dios el enojo. Dice: pues yo procederé con furor. Cuando dice con furor es con ira. No perdonará mi ojo, ¿sí? Ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Qué óvole? El otro perfil, te digas como al otro lado Dios es bueno, pero en este perfil yo quiero que entiendas, para que temas a Dios. Dios no puede ser sustituido ni por astro, ni por luna, ni por sol, ni por ídolos, ni por el hijo, ni por la hija, ni por mi dinero, ni por nada puede ser sustituido. Dios tiene un lugar que le corresponde en el corazón de cada uno de nosotros, porque Él nos creó y puso el corazón, y ahí le pertenece esa área. Y si tú sacas a Dios y lo pones fuera de ese corazón que Dios te dio, y pones otra cosa en tu corazón y en tu mente que no sea Dios, tú estás provocando este perfil de Dios para ti. Y lo que va a venir de parte de Dios no es cosa buena, porque dice aquí que gritarán a sus oídos, pero Él no oirá. ¿Sí? Así como yo mandé los profetas, así como yo hoy te estoy anunciando hoy te estoy anunciando hoy, y tú no escuchas. Al rato tú vas a gritarle a Dios y no va a escuchar Dios, porque ya te dijo Dios que cuáles cosas son las que le provocan a ira. ¿Sí? ¿Qué cosas le provocan a ira a Dios? Que sale un determinado que nosotros no podemos parar, y sea quien sea. Que sea quien sea, está hablándole a la creación. Dios no le está hablando solamente a una persona, le está hablando a la creación. Yo no quiero ser sustituido, dice Dios, por otra cosa que no sea yo. Porque si no, ahí me vas a provocar a ira y vas a conocer mi otro perfil. Acá por la buena, mira, yo soy puro amor. Pero por el otro lado, no me provoques a ira, porque yo te doy tus nalgadas, te doy tu corregida. ¿Amén? Entonces hay que tener cuidado en esa área, mi hermano, mi hermana, y los que nos están mirando. No es para ponerte contra Dios, ni que tú pienses cosas malas de Dios, no. Que conozcas el perfil que Dios tiene, que viene anunciando desde la antigüedad, y lo dejó como ejemplo en los profetas mayores. Estoy leyendo profetas mayores, que el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel son profetas mayores. Aquí habló al Dios al mundo para que el mundo le conociera el perfil de Dios. ¿Sí? Tales cosas no me gustan, y por esto me llenan de ira. Por esto se llena de impaciencia mi ser, y sale decreto malo de mí contra mis enemigos. Amén. Entonces, mi deseo, hermano, es que el Señor te bendiga y que te sirva. Ten cuidado. Es mejor llevárnosla derechito con papá, porque también papá se enoja. Así como tú eres papá,
y eres mamá y te enojas con tus hijos, también Dios se enoja con nosotros. Ten cuidado en ese perfil de Dios. Yo te lo quise dar hoy. Yo pensé, hasta le dije a las hermanas que no tenía mensaje, pero en el momento el Señor me trajo este mensaje. Y dijo, Jeremías 44:6. Y fíjate lo que dice Jeremías 44:6. Que no quiere ser él cambiado, que lo provocaron a ira y le provocaron a enojo. ¿Sí? Se derramó por tanto mi ira y mi furor y se encendió en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén y fuera de las puertas, dice, y en soledad y en destrucción como hasta hoy. O sea que Dios, porque les mandó los profetas y les dijo, miren, este es mi carácter, respétenme, no hagan eso porque me provocan a ira, van a encender mi furor, mi enojo. Pero ellos no escucharon, dice que se les hizo con una cosa livianita, hacer lo que ellos hacían. A nosotros nos puede parecer también que no es pecado. Pero tarde o temprano el Señor nos va a dar con la vara y entonces vamos a entender que estábamos mal. Por eso yo quiero que entiendas hoy, mi hermano, mi hermana, y que nos esté mirando. Dele solamente la gloria y la honra al Señor porque este mensaje es de Dios. Yo no lo tenía. Me lo acaba de dar Dios calientito y fresco para la gloria y honra del Señor. Dijo Jeremías 44:6, mi furor y mi ira se enciende porque no me entienden, porque no han hecho caso, ¿sí? Y entonces gritarán, y yo no les haré caso. Es el otro perfil de Dios, el carácter de Dios. Y que tenga cuidado mi hermano, mi hermana y quien nos esté escuchando. Conozca a Dios para que usted ande derechito y le va a ir bien. Dios lo va a bendecir grandemente. Si hace todas las cosas correctas, no espere otra cosa más de pura bendición tras bendición. Pero si le empieza a hacer goteo así muy lento y luego llega y no llega, quiere decir que está infractando en uno de este perfil. Está provocando en este perfil del carácter de Dios a Dios. Amén, hermano, y no le eche la culpa a nadie, somos nosotros los que provocamos que Dios se llene de ira contra nosotros. Por orejones que no escuchamos y por no atender el llamado. Dice que desde temprano le mandó a Israel